the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de La Mula, esta es una versión especial de Cuaderno de Economía. El día de hoy nos acompaña David Tuesta. Él es economista, investigador, docente y ex ministro de Economía y Finanzas. Y vamos a conversar de dos temas que son críticos, son claves en estos momentos. No solamente vamos a arrancar la conversación hablando a propósito del sistema previsional, en concreto AFP o NP, sino también vamos en una segunda parte a hablar del tema fiscal, ¿no? Que es tan complejo y sobre todo a propósito de lo que pasó el martes, acá nomás, a la vuelta de la esquina, ¿no? Con el Tribunal Constitucional, ¿no? A ver ese dilema fiscal. ¿No? Le damos la bienvenida desde luego a David, agradecemos el tiempo, el espacio que nos da. Él está en España, así que estamos ahí con coordinaciones globales. David, la primera reflexión a propósito del tema AFP. ¿Cuáles a tu criterio serían pues los puntos de presión, los puntos neurálgicos alrededor de este, vamos a llamarlo así, permíteme que lo defina así, de este modelo de negocio, ¿no es cierto? No solamente, repito, por el lado de la AFP, sino por el lado de la ONP. Esos puntos de presión que pueden ser filosóficos, como tú me habías indicado fuera de cámaras, ¿no es cierto? ¿Por qué esa obligatoriedad, ¿no es cierto? Hay puntos de presión políticos, demagógicos, como que no, claro que sí. Hay puntos también económicos y puntos sociales. ¿Cuál es tu primera lectura, por favor, David? Y desde luego, nuevamente, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por el espacio que me hace en esta conversación. Mira, yo creo que muchas de muchos de los reclamos, muchas de las observaciones que lanza el público, digamos, tiene un asidero real, ¿de acuerdo? Si nos centramos en el tema de que ha habido una expectativa por recibir una pensión al jubilarse y esta promesa que ha estado ahí encima, sobre la mesa, al día de hoy no se cumple. Entonces yo creo que ese punto de vista sí, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema central. Dos, también hay grandes fallas al interior en cuanto a la forma como se diseñó el sistema de pensiones. Comenzando, ¿no? No se contempló el problema de esta amplia proporción de la sociedad que es vulnerable a una serie de factores que se encuentran involucrados en una serie de riesgos que contribuyen a que muchos estén en condición de pobreza en algunos casos, otros que no puedan mantenerse de manera consistente en el mercado laboral y por tanto no tienen, no hay capacidad, digamos, vamos a decirlo, de ayudarlos, por no decir obligarlos a ahorrar, ¿de acuerdo? Como si funcionan en los esquemas de carácter obligatorio. Y claro, y al final, el resultado que tienes al día de hoy es una promesa que se cumple a medias para el segmento, el colectivo que contribuye con cierta regularidad. Y el concepto de cierta regularidad también es amplia, ¿no? Porque tienes algunos que han contribuido pues un año, dos, ¿no? Y otros que de repente han contribuido, no sé, 15, 20 años, más o menos lo que se considera la mitad de una carrera laboral, y otros muy privilegiados por la vida, por la educación que han recibido, vamos a decirlo así, bueno, eso está a veces muy correlacionado con el nivel de ingresos que reciben, pues que pueden tener una carrera completa o casi completa. Entonces, la promesa para ese grupo sí ha sido cumplida porque han logrado pues, contribuir con cierta frecuencia, entonces tienen una cantidad de ahorros que les permite, estando en alguno de los dos sistemas, acceder a algún tipo de beneficio pensional. Es un colectivo muy pequeño, estamos hablando, quién sabe, ¿no? Quizás no más del 10% de la población. ¿De acuerdo? Que podemos decir que recibe una pensión, digamos, razonable. ¿De acuerdo? Hay que ver el concepto de razonable también. Eso vamos a verlo después. Bienestar, digamos.
¿no? Claro, porque el concepto razonable hay que ver bien, está en función a las expectativas que tienes también, ¿no? Y eso mucho depende de cuánto es lo que has, no solamente el tiempo que has trabajado, sino lo que el sistema te define de cuál es la proporción obligatoria a ahorrar, ¿no? Y ahí Son- vamos al tema, el 10% es mucho o poco, ¿no? Porque, sí, Entonces, hay ahí algo que rescato de esta primera impresión que nos das, que es la vulnerabilidad de un buen segmento, de una buena muestra poblacional, ¿no? Y efectivamente, pues, o sea, hemos visto que hay vulnerabilidad, no solamente porque están, permíteme usar el símil de juego de video, ¿ya? Pero están en un fuego cruzado entre políticos, ¿no es cierto?, que se cuelgan a discursos más o menos locazos, ¿no? Por no decir demagógicos, están entre el fuego cruzado de la COVID-19 y están, desde luego, también en el fuego cruzado de esa caja de Pandora que explotó en la cara de todos y todas, ¿no? Sobre todo las autoridades políticas y económicas, a través de la informalidad, a través de la precariedad, en fin. Estamos con un público, tenemos la urgencia, ¿no es cierto?, de darle soporte a un público, pero también tenemos la urgencia, y esta es una dicotomía brutal, de mantener, de preservar, o por lo menos de reformular o redefinir un sistema previsional, ¿no es cierto?, que no desaparezca, que no, o sea, que los muleros y las muleras no me malentiendan, o no nos malentiendan. No queremos, digamos, estar a uno u otro lado, pero tenemos un sistema previsional también vulnerable, ¿no? Y que pues también tiene que ser redefinido. ¿Cuál es tu reflexión? Redefinamos, pues, por ejemplo, la ONP, y con esto termino, David, así, le bajamos la llave, la caja de luz, así, le bajamos la llanta o la redefinimos, la reperfilamos. Y lo mismo las AFP. ¿Cuál es tu reflexión? claro, yo comencé hablando de los problemas, ¿no? De los problemas de que el sistema no ha sido generado para todos. Entonces, esto te lleva al tema de que se tiene que repensar el sistema de pensiones, pensar en la manera como se va a atender al grupo poblacional que no tiene capacidad de ahorrar lo suficiente. Ahí normalmente entran a jugar los mecanismos de protección social, esquemas como pensión 65 más extendidos, por ejemplo, y algún tipo de incentivos a que ahorren. Luego viene cómo ayudas a complementar los ahorros de aquellos que sí tienen un empleo, que sí generan algo de ingresos, pero que de repente están en el segmento informal. ¿Qué tipo de solución le das a ellos? Claro. O aquellos que están en el ámbito formal por algún tiempo y que no logran ahorrar lo suficiente y el Estado tiene que también buscar la manera de conseguir recursos para complementar en algo el ahorro. Entonces requieres ver el tema de forma integral, ¿no? Es decir, buscar dar un soporte primero para esto, lo que podríamos llamarlo pensión para vulnerables, pensión muy, muy, muy baja para ayudar a aquellos que necesitan un soporte porque están en condición de pobreza. Y dos, un conjunto de ayudas que coayuden a generar una mejor pensión. Ahora bien, esa es la parte general. Ahora viene el tema, oye, ¿qué sistema? En el tema de sistemas, yo parto por reconocer que acá hay diferentes religiones en el tema de pensiones, ¿no? Si tú traes a otros expertos respetables que hay en el país, pues te vas a encontrar algunos que están en el extremo de que es más, tiene que ser una solución vía ahorro individual, y otro grupo que te van a decir en el extremo, no, que hay que ir siempre por los esquemas de reparto. Yo creo que el problema, más allá de qué sistema es el que tenemos que escoger, lo que tenemos que pensar es en los fundamentos que están detrás del sistema. Porque o sea, si tú a cualquiera de las dos máquinas le metes poca gasolina, te va a dar poco. Eso, o sea, no hay de pronto, sí, mira, si nos pasamos a reparto, de pronto las pensiones van a mejorar. Eso es falso, esa visión es completamente falsa. Como también señalar de que, oye, dejemos las cosas como están, vamos solo por individual y todo va a ser maravilloso. No, porque hay tres elementos al menos que tienes que considerar tú para tener una pensión. Y eso es clave, porque si eso no entendemos, o sea, no vamos a seguir discutiendo, ¿no? El primero tiene que ser estás en capacidad de ahorrar, ¿de Ujú. acuerdo? Y ahí está
lo que te corresponde a ti como individuo para ahorrar y lo que el Estado te puede ayudar a ese ahorro, más allá de cualquier sistema. Entonces eso significa que tú tienes que tener ingresos, ¿no? Y a partir de esos ingresos que generas en el mercado laboral, no pensemos por el momento si informal o informal, tú deberías destinar una determinada proporción para esa situación futura. ¿Ok? En algún sistema, pues tú deberías tener un ahorro de tipo previsional para ese momento. El segundo, entonces, primero tienes que tener trabajo, tienes que tener ingresos y decidir que vas a separar una parte para ello. El segundo elemento es ¿por cuánto tiempo vas a hacer ello? ¿No? Entonces, ahí ya estamos en el concepto amplio de carrera laboral. Si lo haces poco tiempo, será poco ahorro. Si lo haces por más tiempo, y eso es importante en una situación de envejecimiento en el país de más longevidad, es importante trabajar más, porque cada vez la esperanza de vida se ha incrementado sustancialmente, ¿no? En las últimas décadas. El otro elemento es qué proporción vas a ahorrar. Entonces, miremos un elemento de simple lógica. Si a usted le dice, señor, durante 20 años, usted va a ahorrar 10% mensual durante 20 años. 10% mensual. Entonces, ahora le voy a pagar, usted ya se jubila, ahora le voy a pagar una pensión por los siguientes 20 o 30 años, que va a sobrevivir después de los 65. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cuánto cree que debería usted ahorrar para tener el mismo salario que tenías al jubilarte, si solamente has venido ahorrando 10% mensual? Entonces ahí viene el gran choque de expectativas también, ¿no? Has ahorrado solamente 10% y la gente de pronto cuando le dice, oye, tu pensión va a representar el 40% del salario que ganabas. Entonces, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo puedo vivir con esto? Pero no te pones a pensar que te están dando 4 veces más de lo que has ahorrado mensualmente y para un tiempo mayor, que estimamos que va a ser los mismos 20 años que aportaste antes, pero quizás sea más, porque una pensión tiende a ser vitalicia, ¿no? Es un poco el concepto de pensión. Claro. Entonces ahí te vas dando cuenta de que 10%, pues hay que tener bien claro las expectativas que tú quieres, que vas a generar en la población respecto a lo que está ahorrando, ¿no? Entonces uno espera, entonces póngase a pensar, una persona que ha venido ahorrando 1.000 soles, entonces claro, y ha ahorrado consistentemente, y de pronto va a recibir una pensión de 400 soles, por cálculo, pues 400 soles a todo el mundo le va a parecer poco, ¿no? Si está Y mira tú lo importante, mira tú lo importante que lo estás diciendo a través de un escenario donde pues no hay informalidad o más allá de la informalidad. O sea, mira tú lo importante de tu escenario, ¿no? Que estás hablando de un mercado donde prácticamente pues no ata de esas distorsiones estructurales que tiene nuestro mercado, ¿verdad? Entonces, eso es valioso. Correcto, o sea, yo lo que estoy intentando decir es esto, o sea, no pensemos en un sistema de pensiones, no, ninguno, ni público ni privado, simplemente imaginemos un concepto en que yo soy capaz de autodisciplinarme y ahorrar. Correcto, exacto. Entonces, ahorro yo 10% de mi sueldo, eso es más o menos lo que voy a obtener. Ojo, me estoy olvidando, a propósito, dejando de lado un elemento crucial, ¿no? Que en principio es el que debería añadir expertos en los mercados financieros, que es la rentabilidad, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el tema. La rentabilidad ayuda bastante, porque la rentabilidad del primer sol en 20 años, con una tasa histórica que está registrada en estadísticas, si no es mentira, que es de 11% anual que han tenido las CFP, pues te debe dar más o menos de todo el acumulado que logras tener, 2/3 te lo suele dar la rentabilidad, a niveles de 11% que se ha estado presentando ahora. Entonces, claro, una persona que ha ahorrado 20 años y ganaba 1.000 soles, pues quizás su tasa de reemplazos, es decir, esa proporción de... Ese 40%. Pero seguramente le seguirá pareciendo igual bajo. Y además, claro. 20 años es un supuesto heroico, ¿no? En el país. Sí, ¿no? sí, En ámbito claro. ¿no? O la gente suele tener interrupciones, puede estar desempleada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, el problema es que hemos hecho promesas, no sé si hemos hecho promesas o hemos evitado
hablarle con la verdad al ciudadano de lo duro que es ahorrar para la vejez, ¿no? Hemos dejado el tema, la pelota dando bote, como se dice, y hemos dejado que las expectativas crezcan, y al final, pues vayamos ahora a hablar del sistema privado de pensiones, ¿no? Que es suele ser el villano en estos temas, ¿no? Ese villano, vamos a ver, sí ha generado una rentabilidad importante. De hecho, hay dinero que ahora yo creo que de mala manera se está permitiendo que se acceda, y es un tema que podemos abordar después. Sí. Pero el dinero está, y cuando uno se entera cuánto puso y de pronto se encuentra, oye, acá tengo 4.000 soles o 3.000 soles y yo solamente había ahorrado una cantidad que ni me acordaba, mucha gente se sorprende, ¿no? Porque claro, es una rentabilidad de 11% anual, no hay en principio un producto financiero en el Perú, vamos a ponerlo así, que de manera consistente te dé esa rentabilidad ajustado por riesgo, ¿no? Evidentemente. Entonces, pero claro, eso no es suficiente. O sea, tú tienes la rentabilidad, ok, tengo el factor rentabilidad, pero ¿qué pasa si solamente yo te doy 11% anual para una persona que solamente aportó un año? Pues no tiene pensión, tendrá un ahorro acumulado importante, pero eso no le va a dar pensión. Entonces, ahí viene la parte que faltaba, ¿no? Del rol del Estado. Así es. Tú has hablado, y ahora vayámonos un poquito, ya hablamos empezamos con AFP, hicimos un paréntesis con la ONP, vámonos un poquito, regresemos a la AFP. Tú hablaste de dos cosas claves que le interesan muchísimo a la gente, David, dinero y mercados, ¿no? Sobre todo lo primero, ¿no? Claro, si bien es cierto, hay en estos momentos desde la cartera gestionada o administrada de las AFP un tema de exposición a mercados no solamente locales, que son pues muy poco líquidos, muy poco profundos, muy poco diversificados, ¿no? Porque prácticamente pues nuestros mercados capitales son monocultivo, ¿no? Están muy enfocados a acciones de compañías mineras, pero también tiene, pues, o descansa en los mercados globales, ¿no? Entonces, lo dicho, dinero y mercados. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto?, desde tu perspectiva? ¿Cuáles serían, mejor dicho, las consecuencias de, pues, abrir estos caños, ¿no? Abrir estos flujos, ¿no es cierto?, para la gente desde las AFP. Yo te podría decir que desde los mercados globales creo que las consecuencias van a ser muy poquitas, es como con un gotero quitarle agua al Océano Pacífico, pero desde los mercados locales, ¿no es cierto? Ahí sí podría haber un problema. Me estoy adelantando, evidentemente, a tu respuesta, pero en términos de eso, de dinero, de mercado, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuál sería el golpe? Sobre todo para las empresas gestoras, ¿no? Para las firmas gestoras como las AFP. Sí. Mira, lo primero que uno debería analizar para responder a tu pregunta es ¿cuál es el principal aporte, el principal valor agregado que genera un experto financiero, ¿no? Un experto especializado financiero como son las AFP? Ese es el tema de darte esa rentabilidad. Ese es su principal valor agregado. ¿De acuerdo? Solo de eso no depende una pensión. Depende efectivamente de otros factores, como hemos dicho, cuánto estás en el mercado laboral, cuánto aportas y por cuánto tiempo. Pero ese elemento es muy relevante. Entonces, ese elemento ha venido redituando 11% anual histórico. ¿Okay? Entonces, para obtener esa rentabilidad, pues uno ha tenido como experto ver los mercados, ver el mejor beneficio para el afiliado, ¿no? Y esa es la importancia justamente, porque si solamente me obligaran a mí a invertir en un mercado pequeño y líquido como el peruano, que era más ilíquido antes, pero que sigue siendo un mercado pequeño, ¿no? Generaríamos pues una burbuja en el mercado, generemos la potencialidad, la alta probabilidad de generar un problema financiero más adelante. Entonces, el tema de apertura y ver otras oportunidades a favor de los afiliados no puede ser dejado detrás, ¿no? Y menciono esto porque siempre surge en el debate el tema de que por qué el dinero está allá, por qué el dinero no está invertido en el Perú. Yo creo que es un debate
un poco ocioso, permítame, porque el tema es el mejor bienestar para el afiliado, punto. De si hay oportunidades en el país, perfecto. De hecho, yo he escrito muchas cosas relacionadas al potencial que tienen los fondos de pensiones para invertir en infraestructura en el país. Claro, claro. Pero a veces no encuentras oportunidades, no existen las oportunidades. La verdad es que existe mucho potencial, otros países lo hacen. Fíjate que es tan bueno la O en inversión. energías limpias, o en proyectos inmobiliarios, en fin, una serie de opciones para diversificar tu cartera, ¿no? Exacto, pero las oportunidades no son tan amplias como uno quisiera, y además siempre pensando en favor del afiliado, ¿no? Porque uno tiene que invertir en cosas que sean seguras, ¿no? Que el riesgo, que hay un riesgo, pero que no sea muy elevado, ¿no? Y Claro, ahora sí. los temas de APPs que han habido recientemente, con los problemas de corrupción que han habido detrás, incluso, pues, ha habido siempre algún tipo de problema o cuestionamiento, ¿no? A las inversiones. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado y siempre te puedes encontrar con algún problema de ese tipo. Pero fíjate, o sea, los australianos invierten en inversiones en infraestructura, no solamente en su país, en cualquier parte del mundo, o sea, un poco para que se vea la visión respecto al afiliado. Entonces, ahora con este concepto, o con este escenario en el cual se quiere abrir, ¿no? Para que las personas accedan de forma indiscriminada a sus fondos de pensiones, pues somete a presión justamente a las inversiones, yo no diría tanto de corto plazo, sino las perspectivas a mediano o largo plazo. O sea, un deterioro en tu fondo individual, ¿no? Más o menos por ahí va. Mira, por un lado va por ahí, efectivamente, porque estamos hablando de, fíjate, el acceso al 25% del fondo de las AFPs implicó el retiro efectivo, real, de 2,5% del Producto Bruto Interno. Ese fue el golpe, Solamente ese digamos, ese 25%. fue el golpe. Ese fue, exactamente. Que más o menos fue atenuado por la intervención del Banco Central de Reserva, ¿no? Que le Sí, permitió a través de repos que, todo este financiamiento. que compró Rep, sí. Exactamente. Y ahora tienes esta nueva medida de acceso al 100% para aquellos que tienen un año que no han estado en planilla. Si sumas esta nueva medida, estaríamos hablando de 7% del TBI. Es decir, estaríamos hablando de un tercio del fondo de pensiones que saldría, ¿no? Que regresaría a manos de los afiliados, ¿ok? Uno dice, ok, es el derecho de propiedad, es el derecho de ejercer, pero desde el punto de vista previsional, está mal distribuido, ¿no? Si uno cree en el marco teórico del ciclo de vida, en el cual las decisiones, digamos, intertemporales de ahorro y de consumo, digamos, son relevantes y que uno suele descontar, además, muy fuerte el futuro respecto al presente, nos podemos encontrar con una situación que hoy nos parece de mucha alegría, pero a futuro nos quita un soporte, no importante, porque de eso definitivamente para muchas personas los fondos que tienen ahí no van a significar una gran pensión, por los factores que les estaba comentando, pero sí era un soporte importante para, esperemos, otros activos, otros ahorros que podrían tener en el futuro, e incluso para aliviar la carga que tendrían que tener sus familiares al ayudarlos, al financiarlos, ¿no? O sea, era un dinero con el cual no se puede menospreciar ni minimizar, sobre todo, además que servía como base para la construcción de un sistema de pensiones a futuro. Pero además, Claro. hay un tema fundamental que a mí me parece que va más allá del sistema de pensiones. Está, eso sí, bastante estudiado que el aporte de los sistemas privados de pensiones al crecimiento potencial a través del ahorro es bastante elevado. De hecho, para el Perú y para Chile se estimaba que este podría estar alrededor de 1 punto en el crecimiento potencial. Es decir, que el crecimiento potencial que ha tenido el Perú, del 3,5, 4, que se ha venido calculando, al menos en promedio 1 punto se lo debes al ahorro privado construido por las AFPs, al crecimiento, ¿no? Por todo este círculo virtuoso, ¿no? Que tiene de reducción del déficit fiscal, de desarrollo de los mercados financieros, de financiamiento al sector Claro, de que privado, el Estado de descanse financiamiento. más en el ahorro privado de las familias que en el propio bolsillo, digamos, de alguna manera, ¿no? Para a ver si te sigo, ¿no? Exactamente, o sea, tú tienes un círculo virtuoso de ahorro e inversión. Si Ujú. tú has conseguido, después de netear todos los factores, incrementar el ahorro privado gracias al sistema privado de pensiones, este ahorro al final significa mayor financiamiento. Mayor financiamiento a sectores productivos, de todo tipo. Y de hecho, uno puede observar una Claro. cosa que se indica, es el FP portafolio, ¿no?
Es un Y efecto de final, traslado, digamos, es un efecto de traslado, ¿no? eso, Y eso, David, activa, y eso activa la economía. Y si te quitan ese tercio, pues claro, significa, si lo pensabas en positivo, ahora piénsalo en negativo. Le vas a quitar crecimiento potencial al país. y David, mira, yo leí tu columna de la semana pasada en El Comercio. Efectivamente, tú comentas, digamos, estos, o detallas parte de estos, de estos temas, ¿no es cierto?, en la columna. Pero yo voy a porfiar con algo. ¿Tú no ves, en todo caso, por parte de los gremios, del gremio de AFP, que hay un problema como comunicacional? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Giovanna Prialea, quien pues yo respeto muchísimo y la considero pues una muy buena economista y representante del gremio, y además la considero una persona que tiene pues buenas intenciones. O sea, yo no creo que nadie tiene malas intenciones en esto de exigir un poco eh, de conciencia previsional, ¿no? Porque al contrario, justamente se trata de eso, ¿no? De ver o velar por el sistema previsional. Pero ¿no crees tú que haya un problema comunicacional? Porque, claro, la gente la monta contra un modelo de negocio, ¿no? Y como tú bien dices, oye, te estoy traduciendo mal, evidentemente, ¿no? Pero tú dices, oye, pero hay un tema de propiedad, de dinero, es mi dinero, es mi plata, etcétera. Pero tú no ves o no percibes que haya un tema de transmisión de estos datos desde los gremios, desde la industria de AFP. Y aprovecho también para preguntarte lo siguiente: ¿no ves que ha habido también en los últimos 30 años un problema justamente en ese modelo de negocio, pues que ha sido austero en el combate contra la precariedad laboral, contra la informalidad laboral, que ha sido austero, por ejemplo, en combatir la pobreza estructural, ¿no es cierto?, que no ha abierto, ¿no es cierto?, esas brechas para que se incorpore una masa laboral más formal? O sea, perdóname, son dos preguntas en una. Primero el tema comunicacional y lo otro, la responsabilidad, un poco el mea culpa, un poco de las AFP. ¿Cómo lo ves tú, David, por favor? Mira, yo lo que veo es que ha habido en estos 30 años una dejadez por parte del Estado, diría yo. Yo creo que ese es el principal responsable, porque el responsable de cómo funciona la seguridad social es el Estado. Los otros son tus componentes, ¿no? Tienes un componente público y privado que tú has definido, pero todo está sobre la base del Estado. Partamos de ahí. Las Entonces, promesas, un poquito las promesas de las que tú hablabas, ¿no? exacto, Hace un rato, ¿no? exactamente, pero para evitar que esas, para mejor dicho, como la verdad, esto es lo que hay, ¿no? Tú requieres un Estado que te asesore en todo momento. Y no pensar en ti como un potencial jubilado, sino pensar en ti como ciudadano, como persona que entra como trabajador al mercado laboral y que yo te tengo que asesorar desde ese momento, no importa qué sistema vayas, de cuál es la mejor elección para ti. Y donde te tengo que informar qué te conviene más. Por ejemplo, ¿por qué una persona terminó en la ONP y no fue a la FP? ¿Por qué fue a la FP y no fue a la ONP? Nadie te asesora. Te dejan a ti como si tú fueras un experto y Ujú. dejar de llevar por donde tu empleador o quien fuera te diga dónde tienes que estar. Y Hay un tema de comunicación, un sistema de comunicación pues, que ha venido fallando. exactamente, pero eso es lo que llamamos pues educación financiera, ¿no? Mm. Desde arriba. Entonces, eso no lo puede hacer la AFP ni la ONP sola. Eso tiene que venir porque aquí, fíjate, el trabajador antes de decidir dónde va, no es ni AFP ni es ONP. Es simplemente una persona que por primera vez va a empezar a aportar. ¿Dónde voy? Ese es lo primero que tengo que saber. Y entonces de pronto me encuentro una persona en la ONP con la situación, uy, lo siento, no vas a tener pensión porque tenías que contribuir 20 años. Oye, pero mi amigo de mi promoción, él se fue al FP y él sí tiene su fondo. Ah, bueno, es que él eligió FP. ¿Cómo Correcto. terminó cada uno ahí? Por pura aventura. No, no hubo ahí ninguna asesoría de nadie, hay una gran... Aleatoria la cosa. Totalmente, ¿no? Luego vamos a la siguiente etapa. Está en el sistema, ya está un sistema diferente.
La ONP también debió advertir antes de recibir a esa persona, oye, por si acaso te advierto que si no contribuyes, no vas a 20 años, no vas a obtener pensión. Oye, ¿qué hiciste tú con el trabajador que de pronto estuvo aportando 2 años y después se desapareció? Alguien lo fue a buscar, alguien como en otros países le envió un sobre, advirtiéndole un sobre con letras rojas bien grandes, cuidado, no va a recibir pensión, si todo tu aporte se va a perder, si es que no sigues aportando. Nadie te dice nada. Y ese es el tipo de advertencias que se hacen, claro, en otras realidades, ¿no? Se hace en Suecia, se hace en Holanda, se hace en países donde el trabajador es relevante. Ahora la AFP, pues seguramente que también ha tenido pues sus problemas, ¿no? Yo creo que al final ellos se han visto solos en esta lucha. Ellos lo que han hecho es fundamentalmente defender su principal valor agregado, que es yo te doy rentabilidad. ¿Por qué? Te doy 11%, ese componente lo cumplo yo. Pero yo creo que quizás en este debate, como cualquiera, cuando te sientes atrapado, te sientes arrinconado, pues al final pues no te permite quizás escuchar lo que te dicen todas las otras partes, ¿no? Entonces, pero el tema, repito, ¿no? El tema comunicacional, que es, como le llamas tú, yo le llamaría un tema más de educación financiera, tiene que ser desde el Estado y liderado más allá de en qué sistema estés. Y eso es muy importante, porque al final alguien tiene que advertirle al trabajador, alguien tiene que informarle que lo que has aportado es insuficiente. Alguien tiene que indicarle al trabajador, no cuando llega a los 65 años, sino desde el momento en que dejó de aportar, oye, por si acaso, tu pensión va a verse mellada porque hace 3 meses que no estás contribuyendo, ¿no? Darle proyecciones de pensión. Pero es bien difícil, ¿no, David? Porque mira, yo por ejemplo, colgándome al efectismo de los números, ¿no? Y esto es una autocrítica de economista, ¿no? Es bien difícil comunicarle, por ejemplo, a una persona que tiene deudas por crédito de consumo, ya me estoy yendo por otro tema, pero es transversal un poquito, ojo, ¿ah? No es que me vaya por las ramas, pero es un tema transversal. O sea, es difícil, o sea, yo estuve haciendo números y chequeando los números de la SBS. Abril del 2020, los Asset Under Management, o sea, los activos bajo gestión de las AFP sumaban 43.000 millones de dólares, más o menos. Y la cartera de tarjeta de crédito, deuda vehicular e hipotecaria de la banca sumaba 29.000 millones de dólares. O sea, es difícil decirle a un pata de clase media vulnerable, de clase media trabajadora, ¿no? Que además, ¿no es cierto?, busca de alguna manera paliar esta crisis, decirle, oye, ¿sabes qué? Las AFP tienen casi, no voy a decir el doble, pero tienen prácticamente, no lo sé, pues 10.000, 12.000 millones de dólares más de lo que tú tienes comprometido en deuda. Es complicado, ¿no, David? O sea, enviar esos mensajes es complicado, ¿no? Y sobre todo la gente que todos los meses lidia con los bancos, ¿no? Hablo solamente del tema de deudas, ¿ah? Ni que sería pues de la gente que quiere cancelar su hipotecario, o que quiere comprarse su terreno, o que quiere comprar, pues, no sé, su taxi, lo que sea, ¿no? Es complicado, ¿no? Hay un tema ahí. En las circunstancias actuales, donde hay más necesidad o hay más nerviosismo, es aún más complicado, ¿no? A ver, los sistemas debieran haberse definido con cierta flexibilidad desde el inicio, ¿no? Desde el momento en que se construye un sistema, ¿de acuerdo? Si es que uno hubiera tenido bien definido cuál es tu base de pensión ciudadana, ¿no? Financiado con recursos del Estado, etcétera, cuál es la parte que se financia con ahorros, etcétera, y a partir de ello, cuál es el porcentaje que podrías tener de acceso en caso de shocks, que muchos sistemas te lo permiten, y que eran reformas que se proponían hace bastante tiempo, las cosas hoy podrían haber funcionado mejor. De hecho, yo participé en la Comisión de Protección Social en el año 2017, proponía estas válvulas de escape, porque claro, en momentos de shocks, situaciones como las que tú mencionas, de que, oye, me estoy muriendo de hambre, pero necesito tener algo de liquidez, pues se tienen que abrir un poco esas válvulas. Lo que no se debe permitir, en principio, es deshacerlo, ¿no? Sí dar acceso, pero no deshacerlo. Por ejemplo, ¿no? Yo te voy a poner este ejemplo con el tema del 25, del 25 del 100. 25% ya fue, en mi modesto parecer,
un exceso, porque además fue de forma indiscriminada. Y permítame la palabra exceso, porque cuando digo exceso dicen, oye, mi plata. No, está bien, ok, pero me refiero al punto de vista previsional, ¿no? 25% es muy elevado, solamente lo ha hecho Perú y Chile son los únicos países que lo han hecho en el mundo, de fondos obligatorios, ¿ah? Ujú. Obligatorios. Sí. En fondos opcionales, pues claro, siempre puedes hacerlo, pero en fondos obligatorios los únicos que han hecho 25 y 10, algo te debe decir que o estamos locos o somos unos visionarios, ¿no? En el mundo, porque nadie más lo ha hecho, más allá de que se esté debatiendo en otros lugares, pero solamente acá. Entonces, 25 ya fue mucho. Ahora, el 100%, fíjate con este tema del 100% que se quiere liberar. Dicen a todos aquellos que no están un año en planilla. 100% me parece también como que la norma dice que es para un tema de vulnerabilidad. Entonces yo puedo entender que, bueno, que una persona que de repente tiene en el fondo 3.000 soles, 5.000 soles, y que tiene una determinada cantidad de años, y tú dices, oye, esto no le va a dar pensión, ¿qué haces ahí con sus 5.000 soles? O no sé, o 10.000 soles, lo que fuera. Ya no le va a dar pensión, pues pueden haber casos en los cuales uno puede decir, ok, veamos un umbral, veamos un tope en el cual se puede pensar en que tengan acceso, porque claramente se ve en su perfil que tienen limitaciones. Una persona que no está en planilla, pero no porque lo hayan despedido, sino porque es rico. Ustedes que los ricos no están en planilla. Los ricos reciben rentas de primera, segunda, de reparto de dividendos, vamos, en el mejor de los mundos, ¿no? El rico no Mm. trabaja, es la verdad, como toda la vida se ha dicho. O bueno, vive de sus rentas, ¿no es cierto? Tiene $1.000.000 en el fondo. Entonces, eso, por ejemplo, no tiene que ver absolutamente nada con un tema de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, habría que tener un poco de cuidado, creo yo, Un respecto criterio a muestral, ¿no? Un criterio muestral, ¿no? un Para criterio, sacar lo claro, un que los criterio, gringos llaman un booster, ¿no? Un booster progresivo, ¿no? claro, exactamente. Tiene que haber alguna construcción como la que señalas tú, pero que guarde relación con este criterio que tiene este proyecto de ley, que es vulnerabilidad, ¿no? Personas que están vulnerables, personas que van a quedar en la pobreza. Todo Recordemos que hay una clase media vulnerable también, ¿no? O sea, digamos. eso, pero hay que identificar, por eso, hay que identificar cuál es ese importe. Lo que no me parece a mí, desde el punto de vista de destruir el sistema de pensiones, es que, ¿sabes qué? Acceda a todo el mundo, ¿no? Y tú, Porque de y ahí estamos ya, aprovecho, de ahí estamos a un paso ya, de ahí estamos a un paso de que, ¿sabes qué? Que todo el mundo acceda, claro, ¿no? y aprovecho esta última reflexión tuya, David, para que rápidamente, así pues ya el tiempo nos gana, rápidamente nos dibujes, ¿no es cierto? Y a propósito del trabajo que mencionaste el 2017, y mira al lado de quién te he puesto, ¿ah? Te he puesto al lado de Joseph Stiglitz, te he puesto al lado de Krugman, del FMI, del Banco Mundial, y ahí está David Tuesta. ¿Ya? Ajá, Que gracias. todos pues han escrito del modelo de las AFP. Stiglitz y Krugman le han dado con palo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero en rápida reacción, David, por favor, AFP y ONP, ¿cuáles serían las estrategias, así rapidísimo, David, de reforma? ¿Cuáles serían los puntos de presión de la reforma? ¿Qué cosas reformarías ahí? Por ejemplo, ya con esto así rapidito, una ONP que se convierta en una suerte de firma gestora, oye, de una vez, ¿no? Ya que la ONP se siente y en lugar de llamar al Ejecutivo, oye, dame un poquito de plata porque estoy corto de aportantes, ya se siente y comienza a agarrar los teléfonos y a meterse en bonos, en acciones, en derivados, qué sé yo. Rapidito, David, ¿cuáles serían los puntos de presión para estas reformas? A ver, yo soy un convencido que las cuentas individuales tienen que tener un rol relevante, pero las cuentas individuales solas no hacen muy poco. Básicamente lo único que te puede hacer una cuenta individual, si es que el Estado no se preocupa del mercado laboral, es darte solo más valor agregado. Entonces tú te requieres un concepto de cuentas individuales, pero con soporte por parte del Estado para las pensiones, no para las AFP, sino para las pensiones de aquellos que no ahorran lo suficiente. Pero Correcto. necesitas un sistema de cuentas individuales. ¿Por qué? Porque eso te ahorra vulnerabilidades fiscales, te ahorra vulnerabilidades contra el crecimiento, la esperanza de vida, te ahorra vulnerabilidades también con el fuerte crecimiento que va a haber, con los fuertes cambios que va a haber en el mercado laboral como consecuencia del cambio tecnológico, post-COVID sobre todo.
Es decir, necesitaría hacer muchos cambios paramétricos, es decir, cambios en incrementar la edad de jubilación, incrementar el aporte pensionario, reducir beneficios, si es que quieres mantener un sistema de reparto equilibrado. De hecho, todos los países del mundo, la gran mayoría de países del mundo que tenían sistema de reparto, los están reduciendo y dándole más espacio al ahorro privado, básicamente porque ese modelo ya no da por sí para atender todo el problema. No es que no sea importante, sino que ya no da de sí para hacérselo, para poder atender todos los problemas que trae las tendencias globales que se están generando. Correcto. Y luego, para el segmento que sí no tiene capacidad de ahorrar, sí establecer un umbral en el cual se le dé una pensión ciudadana, ¿no? Yo creo que debería ser una pensión ciudadana más generalizada, una especie de pensión 65, mucho más amplia, pero también colocándolo en un nivel que no genere desincentivo al ahorro, ¿no? Eso es claro. Correcto. Y eso es, ¿no? Y la ONP pues podría reconvertirse, ¿no? En una especie de esquema de ahorro individual, ¿no? Y ya, yo creo que eso sería lo más eficiente para todos. Mira, ya no nos queda mucho tiempo para hablar de la segunda parte de esta interesantísima conversación, David, pero igual porfío y a ver si le podemos ganar unos minutos. El frente fiscal. El martes el Tribunal Constitucional le dio la potestad al Estado peruano de cobrar unas deudas, ¿no es cierto? Tú hablabas igual, fuera de cámaras, de un contexto realmente que tiene que ver con lo legal, cuánto realmente es lo que hay que litigar, qué señales, ¿no es cierto?, ha recibido el mercado a propósito de esto, me comentabas, pero igual. Y también colgándome un poco a lo que tú decías en el libro que escribiste en coautoría con otros analistas, otros y otras analistas, Pandemonio, ¿no? Hablabas tú de un dilema fiscal. ¿Y por qué yo estoy colgando el dilema fiscal a Pandemonio y a lo del Tribunal Constitucional? ¿Por qué? Porque efectivamente hay una dicotomía entre ingresos, ¿no? Entre esos ingresos que se van a ver mermados por el apagón económico, el apagón de negocios, apagón productivo, y el dilema o el reto, el desafío que significa elevar pues nuestra capacidad de endeudamiento, ¿no? De un cuarto del PBI quizás a 35, 37, 38, esperemos que el próximo gobierno no reciba pues 40, ¿no? Por ciento de PBI de deuda. ¿Cómo salvamos? Esa es la pregunta, David, igualmente con la celeridad y la rapidez del caso, perdóname, ¿cómo salvamos ese reto, ese desafío, si las y si es que las herramientas han sido las adecuadas? ¿Cómo salvamos esa dicotomía entre bajos ingresos, nos endeudamos más, y qué onda con estas empresas o la gran empresa que no tributa, porque 11.000 millones de soles, pucha, me han contado por ahí que pueden ser 5 mesecitos de bonos, pueden ser ayudas para niños con desnutrición crónica, en fin, 11.000 millones de soles no es juego, ¿no? Entonces, ¿cómo salvamos esa dicotomía, ese dilema rápidamente, David, por favor? Mira, la respuesta sería más fácil si tuviéramos un escenario más predecible, menos incierto para el crecimiento. Yo creo que eso es la clave. De hecho, yo en Pandemonio comentaba de que este era uno de los elementos claves, ¿no? Que de alguna manera podían ayudar a salir de este dilema. De hecho, yo no tendría ningún problema en endeudarme más, en gastar más, si es que hubiera claridad por parte de las señales que pudiera darse para los siguientes años para la inversión privada, que es fundamental, digamos, para lograr un crecimiento sostenible. Esto, lamentablemente, al día de hoy, pues no se ve con claridad, ¿no? Se hubiera requerido políticas mucho más concretas con sectores estratégicos como el minero, por ejemplo, que puede existir una serie de consideraciones y reparos desde históricos, incluso ideológicos. Así es, sí, claro que sí. Las críticas que pueden ser que creo que tienen asidero, otras tantas creo que no, pero mal que bien es el sector más engarzado con el sector externo, el que de alguna manera en el mundo se va a recuperar más lento, pero es nuestra salida, y mal que bien es el imán para inversión en capital, y es uno de nuestros canales de incremento en productividad. ¿De acuerdo? Es un sector
más Además, moderno, es el sector más moderno que tenemos, ¿de además acuerdo? con los precios del oro y del cobre que están habiendo ahorita, bueno, pues, ¿no? Ya no te digo más. Es nuestro, querramos o no, con la dimensión que tiene, es el sector que aporta capital y es el sector que trae innovación, productividad importada, si tú quieres, pero y que te incrementa y te mejora la productividad de los factores y de los trabajadores y tiene un efecto de eslabonamiento importante. Y ahí no se ve esa señal. Y claro, entonces, sin que esa parte de crecimiento, entonces es bastante complicado ya, el dilema se resuelve más fácilmente, ¿no? Yo diría, ¿sabes qué? Si las cosas vienen así, pues va a ser bastante complicado que te endeudes más. Yo, de hecho, en Pandemonio decía, habría que endeudarse más, pero en tanto la parte de crecimiento sostenible tuvieras mejor, bien trabajada. Si esta parte no está bien trabajada, vas a estar en problemas y de hecho hoy se nota que estamos en problemas, ¿no? En el marco macroeconómico multianual hay algunas cosas que requieren aclararse, ¿no? Que ya han venido saliendo en varios comentarios, de hecho algunos, ¿no? Respecto, por ejemplo, a de dónde vamos a crecer 4,5% en los próximos, después del rebote que vamos a tener en 2021, o sea, es crecer por encima de nuestra productividad y no hay razones para pensar que podamos crecer en promedio del 2022 al 2026 por encima de donde estábamos antes. No es un tema que se requiere explicar más y que las señales no están claras, más aún, ¿no? Hoy, ¿no? De un gobierno de salida. En la parte tributaria recaudatoria hay un 1,5% que en el mismo marco macroeconómico se deja como que hay que definirse cómo se va a cubrir. Hay un tema muy importante que menciona el marco, y ahí voy a estar con el tema del tribunal, que se menciona el tema de la informalidad, la evasión, y que hay un espacio ahí para mejorar. Efectivamente, ¿no? Ese es un tema, es una labor larga, pero que en escenario de post-recesión es complicada aplicarla. Es muy difícil que por labores administrativas, ¿no? De fiscalización, puedas obtener mucho, al menos ese 1,5% que te falta, ¿no? Y hubiera sido peor si es que, esa es mi lectura respecto a la decisión del Tribunal Constitucional, si es que la norma hubiera salido a favor del sector privado. Es decir, yo no quiero entrar a decir si está bien o mal y si se hubiera decidido en favor al reclamo del sector privado, estaría incorrecto, ¿no? Yo creo que acá lo que nos toca es justamente respetar las institucionalidades, pero sí creería yo que se hubiera debilitado mucho eh, lo que es la administración tributaria, ¿no? Porque eso tendría que ser que las cosas se estuvieron haciendo mal, se han estado por aspectos normativos, por las demoras que has tenido en las cobranzas de deudas, por el propio funcionamiento del Tribunal Fiscal, estarías dando una Eso, señal no te iba a clara al decir, el Tribunal contribuyente, Fiscal también, ¿no? Sí, sí, claro, había, ¿no? estarías Del dando una MEF, señal ¿no? clara al contribuyente de que, ¿sabes qué? Oye, no solo al contribuyente, sino también Al a mercado, los asesores, a los tributaristas que tienen negocios, ¿no? A las grandes consultoras, a que ahí, ¿sabes qué? Acá también vamos a ganar y acá también vamos a ganar. Y se podría generar un escenario de litigios mucho mayor del que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eso hubiera debilitado muchísimo cualquier acción de fiscalización a futuro. Entonces, a mí me deja relativamente tranquilo de que, bueno, para parecer las cosas, bueno, en el ámbito tributario no son perfectas, muchas cosas no se hacen bien, pero al menos esa figura que hace tiempo que faltaba dirimir ya se ha zanjado. Pero ojo que hay, se calcula que hay hasta 30.000 millones de soles todavía pendientes en contingencias judiciales, ¿no? Para Entonces, ver, hay que ver qué cosa realmente está en litigio, qué cosa más está en litigio, ¿verdad? exactamente. Entonces, pero ahora, más que el dinero que va a entrar fresco, que esos 11.000 millones vayan a entrar, que eso no es así. De hecho, de esos 11.000 millones ya se habían pagado algunos, ¿ah? Algunas empresas ya habían pagado, pero igual Pero son sumaron cronogramas o flujos muy de largo plazo, o sea, tampoco es que van a entrar así de inmediato, ¿no? exactamente, exactamente. Ahora no tengo idea de cuál es el calendario que tienen para cada uno, pero no entrará seguramente todo tampoco, porque muchas son deudas todavía que el litigio continúa, ¿no? Porque, ojo que acá a veces hay que precisar, Sí, el problema era simplemente la prescripción, pero no sí, es que no hubiera otros problemas con los cuales puedan litigar, correcto, ¿no? correcto, sí.
Bueno, esto da definitivamente para retos, para desafíos. David Tuesta nos ha narrado no solamente los desafíos que les espera a los sistemas previsionales en el Perú, sino también a los desafíos fiscales, ¿no? Creo que ha sido una conversación didáctica, te agradecemos muchísimo. Ha sido David Tuesta, economista, investigador y docente, ex ministro de Economía para Cuaderno de Economía. Nuevamente, David, muchas gracias por tu tiempo y que no sea la última vez. Las puertas de la mula están abiertas para ti. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias de nuevo por darme espacio a tu importante, no la redundancia, espacio de diálogo y encantado de repetir. Listo. Te mando un abrazo y cuídate mucho. Chao. Igual, chao, chao.